evaluar de manera personal, que podamos hacer una retrospectiva y que podamos irlas contestando en una evaluación muy personal. Entonces, la oración del líder. Hablamos la semana pasada acerca de qué es orar, ¿no? Y algunos de ustedes expusieron, comentaron qué es orar para ustedes, cómo funciona la oración, y veíamos un poco del significado, que finalmente es una comunicación bilateral con Dios. Yo les dejaba algunas preguntas y las vamos a evaluar con la Biblia o a la luz de la Biblia. ¿Cómo es que deberíamos responder o qué debería de responder a esas preguntas? Por ejemplo, ¿qué haces antes de tomar una decisión? Primer libro de Samuel, por favor acompáñenme. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versos del 1 al 13. Samuel 23, del 1 al 13. Dice la Biblia. Dieron aviso a David diciendo aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Muchas veces las respuestas de Dios hacia nuestras vidas no harán mucho sentido a los demás. Los demás dirán así como de, creo que no es lo correcto, creo que no es lo mejor. Aquí los hombres de David le dicen, creo que lo que estás decidiendo no es lo mejor. Sin embargo, David ya había preguntado antes de tomar una decisión, ya había consultado a Dios. Y sigue diciendo, entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios los ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. El efod era parte de las vestiduras sacerdotales que tenían como unas tipo bolsitas hacia adentro y ahí metían el Urim y el Tumim, dos piedras que se consultaban para evaluar la respuesta de Dios. Y dice lo siguiente. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. David era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Y algo que hacía de continuo David era preguntarle a Dios. David, antes de tomar una decisión, le preguntaba a Dios, como el ejemplo que estamos leyendo. David le dice, he de ir y he de salvar a Keila, al pueblo de Keila, y le dice, sí, sí ve. Los hombres de David le dicen, no creo que sea lo mejor. Dudaban de la decisión. Vuelve a consultar y Dios le dice, sí, ve y libra a Keila de los filisteos. Llega David, gana la batalla y enseguida le vuelve a preguntar a Dios. Si se dan cuenta, en cada paso, en cada momento, David consultaba a Dios
para recibir una respuesta, pero David lo hacía antes de tomar una decisión. David no dio un paso y no llegó a Keila diciéndole a Dios, Señor, ya estoy en Keila, perfecto, ¿me vas a cuidar aquí? ¿Vas a guardarnos? ¿La batalla es nuestra? No. Antes de llegar a Keila, David consultó a Dios. ¿Qué haces antes de tomar una decisión? Siempre lo ideal va a ser consultar a Dios. Siempre lo ideal va a ser preguntarle a Dios, porque Dios sabe y conoce lo que pasará más adelante. En este ejemplo, ¿qué le pregunta a David? ¿Saúl vendrá contra mí? Y le dice Dios, sí, va a venir contra ti. Y me van a entregar estos hombres, me van a entregar a Saúl estos hombres. Y dice, sí, te van a entregar. Dios sabe lo que va a pasar más adelante. Si nosotros somos hijos de Dios y tenemos la oportunidad de acercarnos con Dios y de preguntarle a Dios a manera de consulta y decirle, Señor, he de tomar esta decisión, necesito esto, anhelo esto, quiero buscar esto. Por ejemplo, los chicos, cuando quieren tomar la decisión, ¿es correcto que salga con una chica o que salga específicamente con esta chica? Señor, esa chica va a lastimar mi corazón. O Señor, ese chico va a lastimar mi corazón. Y Dios les va a decir, sí, sí lo va a lastimar. Esa va a ser la respuesta de Dios. Señor, ¿he de tomar este camino? ¿Este camino es el correcto? No, no es el camino correcto. La forma en la que nosotros consultemos tan específica con Dios es la respuesta específica de Dios hacia nosotros. David era muy específico. Dice la Biblia, voy a volver a leer el versículo 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Le pregunta muy claramente. O sea, le dice algo muy claro. Hace unas preguntas muy específicas, David. A veces las oraciones con Dios las oraciones, me refiero a las oraciones personales, no oraciones intercesoras, porque hay una gran diferencia en una oración intercesora a una oración personal. En las oraciones personales es de repente muy común que no vemos a Dios como tan personal, como para hacerle este tipo como para orar de esta forma y decirle a Dios, esto me duele, esto necesito, qué es lo correcto? ¿Por dónde de ir? ¿Qué decisiones he de tomar? ¿Qué acciones he de hacer? ¿He de levantar este negocio? ¿He de levantar este proyecto? ¿He de ir allá? ¿He de tomar el camino a la derecha? ¿Este es el lugar donde tú quieres que yo trabaje? ¿Este es el lugar donde yo voy a echar raíces? ¿Esto es lo que tú quieres? ¿O esto es lo que tú no quieres? Hay que ser muy específicos y como una charla muy personal con Dios, pero siempre, antes de tomar una decisión, hay que buscar a Dios. Alguna vez a mí, cuando yo me empezaba a meter mucho más con Dios, me ofrecieron un trabajo en otra ciudad con unas características muy interesantes. Yo le decía a Dios, no dejes que me equivoque en la decisión que tomo. Estórbame. Necesito que tú me estorbes, porque si yo tomo una decisión inadecuada o una decisión incorrecta, mi vida se va a ver afectada. Mi estatus, mi nivel espiritual que hoy puedo tener, el amor que puedo sentir puede verse afectado. No dejes que me equivoque. Es algo que yo le pido a Dios constantemente antes de tomar una decisión. Le digo, Señor, yo veo esto tal vez, pero es muy probable que yo me equivoque aún viendo esto. No dejes que me equivoque. Y al final del día, Dios cerró las puertas para que no sucediera ese proyecto. ¿Por qué? Porque para Dios era bueno. Pero yo pude haber tomado una decisión personal y hacer las cosas basadas en lo que yo quería. Como aquí David. David pudo haber ido a Keila sin antes consultar a Dios o pudo no haber ido a Keila. Ahora, es importante que cuando consultemos a Dios, pues obedezcamos, ¿verdad? Si vamos a buscar a Dios para no obedecer, pues como que tampoco tiene mucho sentido, porque habrá momentos en los que o a nosotros no nos gustará la respuesta de Dios. No será lo que nosotros queremos. Alguna vez escuché el caso de una chica donde decía,
es que Dios me dijo que él va a ser, mi esposo. Y yo, la verdad, yo veía otro escenario completamente. Yo le decía, híjole, ¿estás segura que Dios te dijo? Porque yo veo un escenario completamente distinto a lo que tú estás tomando como decisión. Ten cuidado de no tomar una decisión basada en tus emociones, porque vas a terminar muy mal. ¿Por qué cosas oramos? Hay un tipo de oración que es la oración intercesora. Daniel capítulo 9. La Biblia dice primero buscar las cosas del reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Eso es importante conocer o tener muy buen entendimiento. Dios no quiere, o sea, cuando Dios dice eso, Dios no espera que nosotros le pidamos algo para nosotros, pero tampoco Dios espera que todos los días, 24 horas, nuestras oraciones sean del yo-yo. Yo necesito, yo quiero, yo puedo, todo yo, todo yo, todo yo, todo yo. Dios no espera que nosotros solo oremos por eso. Hay un tiempo personal o interpersonal en una comunicación bilateral con Dios, pero también debe de haber un tiempo para nosotros orar por otros, interceder por otros, decirle a Dios, Señor, por favor, perdónalos. Mira, son mi familia, yo los amo, pero los veo lejos de ti. Mira, ellos son mis vecinos, mira, ellos son mis amigos, compañeros de trabajo, etc. Dice la Biblia en Daniel capítulo 9. Daniel ora por su pueblo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero de la nación de los Medos, cuando ya los Medos habían conquistado y habían llevado cautivo a las tribus del norte, se las llevaron cautivos, posteriormente al cautivo, bueno, cuando fueron separadas las tribus que se fueron cautivas, Daniel, Daniel estaba orando y el entorno de Daniel era un entorno sumamente complicado porque estaban siendo pues sí, esclavizados. Y constantemente Daniel era buscado porque pues, le querían buscar algo para poderlo matar. Y dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hay una profecía de los 70 años, de las 70 semanas de Daniel, que las veremos en escatología. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, vean la estructura y la forma de la oración. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, y los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar con sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros grande mal,
pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre el cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo Daniel diciendo, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Una oración intercesora, una oración donde Daniel se despojó del mismo e intercedió por el pecado, por la maldad, por la desobediencia. Y en toda la oración Daniel decía, hemos pecado, nos hemos equivocado, hemos cometido un error. Esa es una oración intercesora donde uno se pone empáticamente por la situación de otro y la respuesta en amor de Dios es Gabriel viene y le dice, porque tú eres muy amado. Daniel, en el cielo eres muy amado. Y tus voces, tus ruegos, tus súplicas fueron escuchadas y he venido a ti para mostrarte una visión. Una visión que después veremos en la parte de las 70 semanas de Daniel, pero es muy interesante que cuando Daniel se despoja de sí mismo y no, en su oración no señala, no es como de, Señor, ellos pecaron contra ti, son la peor nación, son los peores, de verdad que son desobedientes. No, Daniel no ora de esa forma, como señalando el error de otros. Daniel ora poniéndose como parte de ellos y dice, hemos pecado contra ti, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado y hemos desobedecido en todo lo que nos has ordenado. La oración del líder en la parte de intercesión siempre buscará tener empatía. Primer libro de Samuel, regresamos a Samuel. Primer libro de Samuel. ¿Qué haces cuando estás en medio de un problema? ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de un problema? Primer libro de Samuel, capítulo 1. La historia del primer libro de Samuel dice que Ana, una mujer llamada Ana, estaba casada con un hombre llamado Elcana. Elcana era su esposo, pero también tenía otra mujer que se llamaba Penina. Ellos de continuo se burlaban de Ana porque Ana no podía tener hijos. Ana tenía una situación muy complicada para no tener hijos. Y cada año que subían al templo y veían el sacrificio y hacían todo el proceso sacerdotal,
el Cana, pues Ana terminaba muy mal. Y aparte Penina, pues era una mujer que la ofendía. Penina tenía una actitud como burlona. Decía, pues tú no tienes hijos, como burlona, como grosera. Y Ana, ante un problema que tenía, una circunstancia muy difícil, hace lo siguiente. A partir del versículo 8. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El Cana se estaba comparando con un amor de una madre hacia un hijo, pero más allá de eso no le importaba el dolor de Ana. Y el Cana, este hombre, la vio en un momento de depresión. Ana terminó cayendo en una circunstancia de depresión. No es que haya dejado de comer porque estaba haciendo un ayuno, no, sino que Ana estaba en depresión. Y dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí está observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Capítulo siguiente, Ana ora, pero ya en una forma de regocijo a Dios, dándole gratitud porque ella estaba embarazada. Y después pasado el tiempo en el que el profeta Samuel, dice la Biblia que había sido destetado, el profeta Samuel es entregado al templo para el servicio a Dios. En una situación incluso de depresión, la acción de Ana fue orar. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo he de orar? A veces yo les decía hace un momento, de repente podríamos nosotros en nuestro corazón pensar o creer que tenemos una muy buena relación con Dios, y no lo dudo, pero a veces no tenemos la confianza porque incluso hay ministros que he escuchado, no de nuestra iglesia, sino en general otros ministros, que yo he escuchado que tienen temor o tienen vergüenza incluso de decirle algo a Dios, decirle algún pecado oculto muy, muy sucio que podrían estar viviendo. Dicen como, ay, ¿cómo le he de decir eso a Dios? ¿Cómo le he de preguntar acerca de eso? ¿Cómo le he de decir a Dios, soy una persona que piensa de esta forma? Soy una persona que tiene estos deseos sucios en la mente y en el corazón. Dios no se va a espantar. Pues imagínense si conoció a Sodoma y Gomorra. Dios no se va a espantar con lo que nosotros le digamos a Dios. Y dice aquí capítulo 6 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 5, y dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa de los fariseos? Pues que ya habían sido vistos, que ya los habían observado, que su reconocimiento de la gente decir, wow, mira esos hombres cómo oran. Ese reconocimiento ya se lo habían llevado. El reconocimiento de estar ahí al frente, de estar ahí orando, ese reconocimiento ya lo habían tenido los fariseos. Pero vean lo que le dice. No seas como los hipócritas. ¿Por qué?
porque ellos pedían algo, ellos oraban algo, pero no vivían lo que oraban. Por eso le dicen, no hay congruencia en su estilo de vida y en su oración. No hay ninguna congruencia. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios conoce el corazón, conoce las intenciones del corazón. Nosotros no nos desgastemos en estar viendo a las personas y decir, a ver, déjame ver, este sí ora bien, o este creo que es un hipócrita, este creo que es un fariseo. No, no, no. Lo que nos compete a nosotros es hacerlo nosotros, orar. Dios observará el corazón de las personas. Dios observa el corazón. Dice la Biblia que nadie puede engañar a Dios. Si alguien no está a cuentas y puede pararse a orar con Dios, es importante que en esa oración nos pongamos a cuentas. Pero a nosotros no nos compete estar viendo si hace bien o mal. A nosotros nos compete hacerlo nosotros y hacerlo correctamente. Y dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, lo que yo les decía hace un momento. No es necesario como que repetir cosas, porque Dios espera una oración que salga del corazón. Dice que Ana estaba orando con amargura desde su corazón. Imagínense lo que salía realmente del corazón de Ana, diciéndole, es que Penina es una mujer mala. Y mira cómo me trata, Señor. Y mira el Cana, es mi esposo, pero mira cómo es. Yo lo amo y es un hombre malo. Yo anhelo tener un hijo porque ella sí tiene un hijo y yo no puedo tener un hijo. Tal vez eso es lo que estaba orando Ana. Lo que hablaba era el corazón. Del corazón estaban brotando todas esas palabras. Cuando la mente es la que habla, inmediatamente podemos ubicarlo. Pero cuando el corazón empieza a hablar, y eso es lo que Dios está esperando, que del corazón nosotros salga esa oración desde nuestro corazón, sucede eso. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Es como si nosotros nos paramos delante de Dios y estamos orando y Dios nos dice, creo que esa oración que estás haciendo no es lo que verdaderamente hay en tu corazón. Porque dice la Biblia que antes de que nosotros le pidamos a Él ya sabe lo que hay en el corazón. Y Dios podría estar diciendo, no es cierto, esa oración no es real, porque eso no hay en tu corazón. Eso que tú estás anhelando no hay en tu corazón. Él sabe lo que hay desde adentro. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los siglos dice amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Una máxima de reino, una máxima del reino, el perdón. Estar a cuentas previamente con Dios. Salmos 139, ya para ir terminando. Salmos 139, versículo 4. Voy a leer desde el versículo 1. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú la sabes todas. Dios sabe, antes de que nosotros nos acerquemos, sabe lo que realmente necesitamos. Entonces, si Dios sabe lo que necesitamos, si Él ya conoce lo que hay como necesidad, vamos a pedirle lo que Él ya sabe. Y ustedes dicen, pues si ya sabe, ¿por qué se lo tengo que pedir? Alguna vez me decían eso, ¿no? ¿Por qué tenemos que orar si Dios ya sabe lo que es bueno para nosotros? Porque nosotros tenemos la capacidad de decidir a quién pedírselo. Nosotros tenemos toda la libertad de acudir con Dios o acudir con alguien más. Nosotros tenemos esa necesidad. Es como si una persona le dice a sus papás, oye, perdí el trabajo y no tengo dinero. Y entonces el papá le dice, ok, hijo, espero en Dios que pronto tengas trabajo y voy a orar por ti. Y entonces el hijo le va y empeña todas sus cosas para tener dinero, su reloj, su anillo, su pantalla, todas las cosas que tiene en su casa, va y las empieza a empeñar, 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 empeñar. Y de repente sus papás se van de viaje y el hijo se queda con un entendimiento de decir, ¿por qué mis papás prefirieron irse de viaje y no ayudarme económicamente y yo tuve que empeñar todos mis bienes? Hay un diferencial, porque el hijo nunca se acercó con el padre para decirle, ¿me puedes prestar dinero o me puedes dar dinero o me puedes ayudar económicamente? ¿Puedes tú ayudarme económicamente, papá? Porque me quedé sin trabajo. El papá sabía que se había quedado sin trabajo y sabía que probablemente tenía un problema económico. Pero el hijo nunca le dijo, papá, dame dinero porque no tengo para comer. Y dice la Biblia, ¿qué padre le daría a su hijo una piedra si le pide un pan? Si ustedes siendo malas personas hacen buenas cosas, ¿cuán más yo que yo soy bueno? Que Dios es bondadoso. Entonces, nosotros tenemos finalmente la elección de con quién ir a pedir lo que necesitamos, aunque el Padre ya sabe lo que necesitamos. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bien, vamos a continuar en este tema de la oración del líder. Vamos a seguir avanzando. Las preguntas que les había dejado, es importante hagamos un match o un cruce con lo que ustedes respondieron y lo que el día de hoy pudimos ver. ¿Cómo es cómo actúo? ¿Cómo respondo ante una situación difícil? ¿Por qué cosas oro yo en mi vida? ¿Qué hago antes de tomar una decisión? Y podrán evaluar si están alineadas a lo que Dios dejó escrito en su palabra. Por favor, acompáñenme a orar dándole gracias a Dios por este tiempo. Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos hasta tu presencia. Te pedimos, Señor Jesús, que esta palabra quede sellada en nuestro corazón. Y algo en particular te pido, Señor, que nos des mucha más hambre de buscarte en oración. Que tengamos hambre, Señor, de buscarte a ti, de orar a ti, Señor, de orar por otros, de orar por nuestras necesidades, de orar por nuestra familia. Por favor, permite, Señor, que se levanten hombres y mujeres verdaderamente de oración en una búsqueda continua de tu reino. Te damos gracias, Dios, en este tiempo por tu amor y por tu bondad. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que pasen excelente noche. Cuídense mucho. Bonita semana. Bye, bye. Dios los bendiga. Sí, mi hermana Rose, adelante. Hola, hermano, buenas noches. Discúlpeme. Ya nos